Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy el hermano Sergio, seminarista, misionero, servidor de la palabra. En esta ocasión te quiero compartir la materia libros históricos. El tema que vamos a ver en esta ocasión es sobre el libro de los jueces. También pues presentamos a nuestro asesor, el presbítero licenciado Óscar Manuel Méndez González, misionero, servidor de la palabra. Bien, en este primer punto yo quisiera hablarles acerca de jueces y la historia deuteronomista. En este pequeño punto vamos a ver sobre el contenido de dos afirmaciones, ya que es muy necesario conocer la primera señal, la existencia de dos generaciones. Miren, eso es lo muy importante, o etapas dentro de la historia de Israel. La del tiempo de Josué, por ejemplo, habla sobre la conquista, y la del periodo de los jueces, la etapa premonárquica. La segunda emite una valoración o juicio religioso, moral sobre cada una de ellas, juicio positivo para la generación de Josué, negativo para la generación de los jueces. Pues de este modo vamos a hablar un poco sobre el pecado, el primer tiempo de la secuencia teológica, el pecado. Está presentado como la infidelidad del pueblo a las cláusulas de la alianza, ya que si nos damos cuenta también pues el pueblo tenía un gran defecto que era ahora sí que esa infidelidad. Tan fácil era serles infiel a Dios. Bien, también podemos hablar en este punto sobre el castigo. ¿Qué era para ellos el castigo? Sino todos los teólogos y escuelas teológicas del Antiguo Testamento en general presentan los males físicos y morales como castigo de Dios, ya que no es como algo diferente, simplemente a través de tus actos obviamente vienen consecuencias. Ese era como el castigo, no tanto como que de parte de Dios, más bien a partir de los propios actos que uno mismo pues hacía, ¿no? También nos habla de la conversión, la pedagogía del castigo y de la gracia divina hacían que los israelitas se arrepintieran y se volvieran a Dios. De este modo también viene la salvación, ya que aquí en la salvación nos habla también un poco sobre la conversión. Y esta conversión pues es la súplica a Dios, ya que a través de la súplica Dios mandaba a esos jueces libertadores para que los salvaran. Muy bien. Vamos también a conocer un poco sobre la arquitectura y materiales del libro, ya que es muy importante conocer la arquitectura. Claro, pues el libro de los jueces está constituido sobre las historias de 12 jueces, 6 mayores y 6 menores, que forman el cuerpo central de la obra. Lo pueden confrontar en pues Jueces 3:7. Dicho cuerpo está precedido por dos introducciones, jueces, y se cierra con dos apéndices. Muy bien, de este modo la introducción histórico-geográfico también pues es muy necesario, ya que en el sur de Canaán las tribus obtuvieron éxito, en la montaña fracasos en la llanura, la tribu de Benjamín no logró conquistar, Jerusalén en el centro, las tribus de Efraín y Manasés fracasaron en sus ataques contra 5 metrópolis cananeas, ya que también pues es necesario conocer pues ahora sí que sus caídas o sus debilidades. También nos habla sobre la introducción histórico-doctrinal, ya que en este caso se contraponen dos generaciones, de la de Josué y la de los jueces, y se emite un juicio de valor sobre cada una de ellas, ya que es favorable la primera, desfavorable para la segunda, según la historia que se va pues degradando poco a poco.
Jueces mayores se trata de hombres y mujeres a los que la tradición israelita recuerda con admiración, porque en determinados momentos de crisis y peligro se pusieron a frente de una o más tribus, salvando al pueblo de caer en manos de los enemigos. Los jueces menores también podemos conocerlos, los 6 jueces menores como Sangar, Tolá, Yair, Ibzán, Elón, Abdón. Bien, formación del libro. Es necesario conocer cómo el libro se fue formando. Se fue formando tradiciones populares de carácter épico sobre héroes locales que se habían hecho célebres por haber liberado a su clan, a su tribu o varias tribus. El segundo momento pues coincide con la hora de la redacción deuteronomista, llevada a cabo por uno o varios editores. Tenemos que conocer también esta realidad, que no es que todo se dio así de un solo, más bien también tuvo que pasar pues varios sucesos, varios editores, según las distintas teorías se fue conformando, los que integran de una sola obra los jueces mayores y menores, a la vez que los encuadran dentro de un marco cronológico, teológico que da sentido y alcance nacional a todo el conjunto. El tercer y último momento, durante el exilio o el post-exilio, se añaden tradiciones que habían sido ignoradas o descartadas por los deuteronomistas. Generalmente se cree que estos capítulos no formaban parte de la edición deuteronomista original, pero también existen autores que se resisten a creer que la edición deuteronomista de los jueces pudiese terminar con una historia tan grotesca y extravagante como la de Sansón, por ejemplo. Pero pues tenemos que ver la realidad, que pues tuvo que pasar varios sucesos. También podemos conocer el libro de los jueces y pues la historia, ya que como estamos hablando, cómo se fue redactando, también han creado una etapa o periodo histórico dentro del cuadro general de la historia bíblica, para convertirlos en protagonistas de todo el pueblo y al encuadrarlos en marcos cronológicos, teológicos, nacional, si lo quieren ver así, donde alternan la gracia y el pecado, ya que de este modo pues se va a ver cómo se habla tiempos de guerra, periodo de los jueces, y pues de este modo conocer también la historia nacional de Israel. Este trabajo editorial se ha llevado a cabo sobre materiales muy populares pertenecientes a tiempos y géneros literarios muy diferentes entre sí, ya que son materiales que nos proporcionan algunos datos históricos fiables, tanto como más valiosos, cuanto que son los únicos que disponemos, o pues que disponen ahí, ¿verdad? Ya que nada nos asegura que estos episodios hayan ocurrido en el mismo orden en que los presente el libro, ¿verdad? Seguridad constituyen más que una parte de la historia de la tribu. Al final de cuentas, pues se sigue haciendo pues el trabajo, la investigación, y pues vamos a ver también la consolidación. Efraín, Manasés, Benjamín dentro del tronco de Raquel. Otras la pierden al ser absorbidas por tribus más fuertes, Rubén, Simeón, que fueron integrados dentro de Gad y Judá respectivamente. También aquí pues la unificación, eran varios los factores que trabajaban a favor de la unión. Primero pues tenían conciencia de pertenencia, todos compartían en común, seguramente pues los amorreos o los arameos, semitas, procedentes en última instancia de Arabia. Segundo, pues la comunión de la fe en Dios, en Yahvé.
Precisamente esta fe pues es un Dios, es un mismo Dios, ya que esto hacía que también ellos se unieran y que se sintieran parte de la misma comunidad, se puede expresar así. También vamos a ver un poquito sobre la defensa de comunes enemigos. Esta hostilidad de los filisteos, añadida a las dificultades provenientes de los nativos del país, los cananeos y de los pueblos vecinos, edomitas, moabitas, madianitas, amoanitas, fue el tercer factor que trabajó en favor de la unificación, ya que pues estamos hablando cómo ellos entre ellos se apoyaban, se ayudaban para pues estar siempre fuertes. También los jueces, la misión de los jueces era personal y temporal. Una vez superado el peligro volvían a su vida anterior y las tribus se gobernaban cada una por su cuenta. Las tribus llevaban vida autónoma. No consta que haya existido una organización política común de todas ellas, sino que pues aprendieron a vivir así. Las 6 tribus del norte, según Jueces 5, 14 a 17, pueden también ustedes confrontarlo, ya que fueron las tribus que respondieron a la convocatoria hecha por Débora, Efraín, Benjamín, Maquir, Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Esto consiste también en silencian totalmente las tribus del sur, Judá, Simeón, Leví, debido sin duda a que se hayan incomunicado, pues no había comunicación y había como estaba separado también el centro del norte, entonces había pues también un poco de dificultad. También pues el norte por la barrera que formaba el cinturón de ciudades cerrojo, formado por Geser, Ayalón y Jerusalén. Las 4 que no respondieron a la cita no debían de pertenecer todavía a la liga, si bien el reproche que se les hace constituye una invitación implícita a que se integren. Bien, pues todo esto empezó así, a unirse, pero había pueblos que no querían, bueno, ¿qué se podía hacer, no? Israel y Judá, el elemento dominante en la federación de las 6 tribus, corresponde al grupo de Raquel. Efraín, Benjamín, Maquir, Manasés, las 3 pertenecían al tronco de Israel, Raquel. La hipótesis de la anfictionía israelita. Según Not, la organización de Israel premonárquicos presentaba la forma de una liga 12 tribus, cuyo centro de gravedad era el santuario del arca, que al principio estuvo en Siquén. A partir de los años 60, los críticos empezaban a descubrir puntos débiles en el edificio construido por Not. Luego de forma cada vez más, ¿cómo puedo explicarlo? Más abierta y contundente. Un análisis serio, equilibrado de toda la cuestión se puede ver en la historia antigua de Israel. También podemos conocer un poco sobre teología del libro de los jueces. El autor, pues deuteronomista, se ha servido de la historia de los jueces, especialmente de los 6 mayores, para plasmar y visualizar en ellos su doctrina teológica. Teología de las historias particulares y teología oficial, los contenidos y los estilos de las gestas y leyendas que constituyen sus historias. Aquí se puede también conocer los personajes, la vida de ellos, conocer más y a través de la reflexión teológica dar también pues un acercamiento mejor. La teología deuteronomista condena los sacrificios humanos. Sin embargo, en la historia de Jefté se admite su posibilidad, Josué 11.
Además, los relatos concretos y particulares de los jueces y la estructura redaccional deuteronomista. El Espíritu del Señor, fuerza de salvación. En efecto, por primera vez, pues en el Antiguo Testamento se hace presente el Espíritu de Dios como fuerza de salvación y ese poder y esa salvación de Dios a través de líderes carismáticos que tenían ese Espíritu de Dios con esa forma o la idea de salvar al pueblo, liberarlos. También podemos conocer historia de la investigación y cuestiones abiertas. Aquí vamos a ver un poco más sobre la investigación, sobre elementos que pueden ayudarnos sobre la construcción de las tribus, tener como una idea pues también clara. Lo importante es partir de algún tipo de organización tribunal como pasos previo a la instauración de la monarquía. Las anfictionías griegas y latinas era una palabra griega que servía para designar una asociación de pueblos o ciudades agrupadas entre un entorno, una divinidad y un santuario, los cuales pues constituían en el centro de gravedad. La mejor conocida y la más importante fue la de Delfos, con su santuario de Apolo en el que se pronunciaba sus célebres oráculos de la profetisa Pitia. De las numerosas anfictionías griegas, esta fictionía pues podemos conocerlo, ¿no? Como pueblos, decía ahí, o lugares que se unían y pues ahí se iban conociendo muchas cosas como el templo de Delfos. Las anfictionías griegas eran esencialmente de carácter religioso. En el curso del encuentro tenía lugar la celebración de una fiesta religiosa y elegía asimismo el jefe de la liga, que primero recibió el nombre de rey y más tarde pues le dieron el nombre de sacerdote. La hipótesis de Not, las primeras tribus que se establecieron en Canaán fueron las de 6 que llevan los nombres de los 6 hijos de Lía: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. En realidad, según Not, la primera anfictionía israelita bajo el nombre de Israel es un segundo momento. Se sumaron Benjamín y las 2 tribus de Josefitas, Efraín y Manasés. De las numerosas objeciones a la tesis de Not. Como podemos ver, Not pues lamentablemente nos dice que no existen argumentos que demuestren dicho trasvase, ni en el libro de los jueces ni en Samuel encontramos textos alguno que hable de dicha organización global y unitaria de todas las tribus, sino más bien de lo contrario. Por ejemplo, en Jueces 1, capítulo 1, presenta a las tribus llevando a cabo a la conquista de la tierra, cada una por su cuenta, de manera aislada. También ningún dato acerca de organización política intertribal. Ello parece indicar que durante este periodo no funcionó con carácter institucional nada parecido a un sistema. Cuestiones pues abiertas. En la ciencia bíblica actual está muy extendida la convicción de que la historia de Israel propiamente dicha empieza con la monarquía unida, David-Salomón. Los orígenes de Israel tradicionalmente se colocaban en el momento el Éxodo, con Moisés como el gran legislador y fundador del pueblo y sus instituciones.
y los posteriormente se retrasaron hasta los tiempos de Josué y los de Jueces, cuando las tribus se encontraban ya dentro de la tierra prometida. Efraín y Manasés habrían rubricado su compromiso mediante alianza. Ahora esos orígenes se retrasan hasta los días de la monarquía unida, es decir, David, Salomón. Orientaciones para el trabajo personal: se puede profundizar en este tema ampliando el horizonte, tratando de comprobar la coincidencia o diferencia de esta teología deuteronomista con otras corrientes teológicas del Antiguo Testamento, por ejemplo la tradición yavista y con los profetas, así como buscando la prolongación de este eje teológico. Los orígenes o comparación con la tradición. En los cuatro se repite prácticamente la misma secuencia de jueces: paraíso, pecado, hombre, castigo. De todos los pueblos, Abraham puede ser interesante de identificar estos pasos en Génesis 2:11 y comparar este esquema con el esquema deuteronomista. De este modo, pues se puede hacer esta comparación. También se puede comparar con la literatura profética. Ponen el acento en la iniciativa gratuita y amorosa de Dios, las relaciones entre Dios y pueblos. De este modo podemos pues analizar más cómo nos sitúa ya dentro de la dinámica de la gracia del Nuevo Testamento, lejos de la ley de rígida retribución. Preside la secuencia: pecado, castigo, conversión, salvación. Bien, pues de este modo vamos a ir conociendo un poquito más sobre esta historia, ya que pues nos ayuda mucho a conocer, entender un poco más sobre la historia, y así nosotros podemos ahora sí que tener un conocimiento más amplio sobre las tribus, cómo es que se formaron las tribus, en qué consistía, cómo es que ellos se ayudaban, y así vamos conociendo más del libro de los jueces.